Señor, esas hermosas riquezas en gloria. Danos para que nuestro hombre interior se transforme cada día más, en el nombre de Jesús. Así como lo dijimos en la oración, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Padre, transfórmame a tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te alabamos y damos la gloria a ti. Te rogamos, Señor, que no permitas que prediquemos, Señor, palabra de sabiduría humana, sino palabra que venga de tuya, del cielo, Señor. Esa palabra que nos transforma, esas cosas que nunca nos serán quitadas. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues abre tu Biblia en Juan 17. Juan 17. Amén. Dice Juan 17, uno. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Padre, la hora ha llegado. ¿Qué le dice? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quiere decir que el Señor Jesús siempre estuvo glorificando ¿a quién? Al Padre. Y entonces sí, dice aquí en el versículo 4, yo te he glorificado. Se vuelve a decir Jesús, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo. Así es que la pregunta es, ¿qué es glorificar a Dios? Andar en sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. También lo glorificamos con nuestros labios, diciendo te glorifico, Padre. Pero lo más importante es entender qué significa la gloria de Dios. Todo el bien de Dios, ¿no? Fíjate, en Mateo 6, vamos a Mateo 6. Amén. Es una oración que todos sabemos, ¿sí? Dice, Mateo 6, 6:10. Venga, ¿qué? Venga tu reino. O sea, el reino de Dios es todo el bien de Dios, ¿sí? Así es que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la meta de Dios? Que se haga la voluntad de Él. Así como está haciendo su voluntad en el cielo, que sea en ¿dónde? Aquí en la tierra. Así es que si Dios es todo bien, ¿qué es lo que quiere que se haga aquí en la tierra? Todo el bien. Todo el bien. Así es que dice aquí en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. O sea, solamente de Dios es el bien. Solamente de Dios es el bien.
y que esto se haga por todos los siglos, o sea, todo el bien. Y entonces faltan muchos siglos porque vengan todavía, y la meta de Dios es que se haga el bien. Entonces, cuando Jesús dijo: glorifícame, Padre, como yo te he glorificado a ti, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios, que hizo Jesús aquí en la tierra para glorificar al Padre? Su voluntad. Hizo Su voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Que hagamos ¿qué? el bien. El bien. Amén. Así es que dice el libro de Juan 15:16. ¿Ya llegaron ahí? Dice: no me elegiste tú a mí, no me elegiste tú a mí, sino dice el Señor: yo te elegí a ti. ¿Tú por qué estás aquí? Porque Dios te escogió. Amén. ¿Y para qué nos puso Dios aquí? Para que vayamos Y llevemos ¿qué? Fruto. Y el fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que nos ha hablado tanto la Biblia? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Ahora, el Señor te escogió para eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Dar qué? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y entonces cuando dice el Señor: yo te he glorificado, Padre, yo te he glorificado, quiere decir que ¿cómo glorifico yo a Dios? Independiente que lo haga con mis labios. ¿Qué es más importante? Que le diga con mis labios: te glorifico, Padre, o hacer yo el bien, actuar en hacer el bien. Actuar en hacer el bien. Entonces, cada vez que tú y yo hacemos la voluntad de Dios, estamos ¿qué? Glorificando al Padre. Tú lo glorificas con tus acciones. En el momento que tú le haces una buena obra, tú lo estás glorificando, ¿sí? Y entonces podemos ir aquí al libro de Efesios. Vamos aquí al libro de Efesios 1. En Efesios 1 nos dice la palabra de Dios: porque fuimos creados, ¿es 2 o es 1 de número? Efesios 2, perdón. Efesios 2:10. Porque somos ¿qué? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús. No te elegí yo a ti, dice el Señor. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí. ¿Y para qué nos eligió Dios? Para que vayamos y demos fruto. ¿Para qué nos eligió el Señor? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea que cada vez que tú haces una buena obra, estás ¿qué? Glorificando a Dios. Cada vez que haces una buena obra, estás glorificando a Dios. ¿Sí? Ahora, Dios es glorificado cuando tú haces una buena obra. Tú puedes identificar perfectamente bien cuando tú no estás glorificando a Dios. Cuando con tus ojos pecas, cuando con tus oídos pecas, cuando pecas con tu boca, cuando haces malas acciones, cuando dices mentiras, cuando entras en ira, cuando entras en contienda. Ahí no estás ¿qué? Glorificando a Dios. Cada vez que tú haces una buena obra, ¿a quién glorificas? A Dios. ¿Okay? Y el Señor dice: no me elegiste tú, sino tú. Ahora, fíjate una de las cosas. ¿Cuántos sabemos que Dios se llevó todos nuestros pecados? Amén. Amén. Tu pecado y mi pecado, Él lo llevó a la cruz. Ahora, Isaías 53.
Amén. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? Así es que, ¿por qué te apartas de Dios cuando pecas? Cuando cometes error. Y dice, todos nosotros, o sea, toda la humanidad está descarriada. Dios nos llamó, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tú platicas con gente del mundo y está muy alejado de Dios. Así es que, mas Jehová cargó el pecado de ¿quién? De todos nosotros. Tú tienes tus pecados, yo tengo los míos en este cuerpo. Y esos pecados, todos fueron cargados en el Señor. Amén. Tú puedes decir, mi debilidad es esto, mi debilidad es aquello, mi debilidad es mi boca, mi debilidad es lo que hablo, la debilidad es lo que me gusta escuchar, mis acciones, esa es mi debilidad. Pero cada quien tiene una debilidad diferente. Y esa debilidad la vemos en Gálatas 5, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, ¿sí? Que son pleitos, celos, contiendas. Así es que todo eso es pecado. Todo eso es pecado. ¿Y quién se llevó esos pecados? Nuestro Señor Jesucristo los llevó en la cruz. Entonces, el Señor Jesucristo, desde que nació con todos los pecados. Porque Dios cargó en él ¿qué? Todo. Porque muchas veces pensamos que cuando Él estaba en la cruz, Dios cargó los pecados de Él. Pero no, el Señor Jesucristo, desde que Él nació, llevó el pecado de todos. A ver, vamos aquí a Romanos 8. Dice Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, o tú puedes decir, por cuanto era lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, ¿sí? Es decir, tú y yo queremos siempre hacer el bien, pero vemos otra ley en nuestros miembros que nos desobedece, ¿sí? Pero Dios dice, lo que era imposible, fíjate lo que estamos leyendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era ¿qué? Débil. ¿Cuántos de nosotros caemos en pecado todos los días? Nos ganan, ¿no? Entonces eres débil ahí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, y dice, Dios, el Todopoderoso, enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Todo el pecado de nosotros fue puesto en Jesucristo. Y a causa del pecado, por eso lo envió, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Condenó al pecado en la carne. Ahora, la pregunta que nos debe ser, ¿por qué cuando Dios nos salvó, nos dejó en un cuerpo de pecado? Porque nos dejó en un cuerpo de pecado, ¿no? Es decir, tú estás limpio por la sangre de Jesucristo en el Espíritu. Sí, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:2. ¿Cómo empieza ahí ese versículo? Elegidos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No me elegiste tú, yo te elegí a ti, pero te he puesto ¿para qué? Para que vayas y lleves fruto, y el fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre, Él os dé. Entonces dice, elegidos.
O sea que tú eres un elegido por Dios. ¿Cómo llegaste tú a Cristo? Porque fue dado ¿por quién? Por el Padre. Nadie puede llegar a Cristo si no le es dado por el Padre. Así es que nuestra oración por cualquier perdido es que llegue a Cristo. Elegidos según la presencia de Dios en santificación ¿de qué? Aquí lo dice en santificación de la carne. ¿En santificación de qué? Tu alma también la tienes que renovar. ¿Sí? Porque nada más está santificado ¿en qué? En espíritu. Ahora, comparemos. El Señor Jesucristo estaba santificado en el espíritu. ¿Sí? Amén. No vino el Espíritu Santo y el día que se bautizó entró en él. Ahora, él nació con todo el pecado. Entonces el Señor Jesucristo, cuando caminaba aquí en la tierra, cuando condenó al pecado, andaba con un espíritu nuevo. ¿Sí? O sea, tenía el espíritu de Dios. Pero tenía un cuerpo ¿de qué? Porque todo el pecado fue cargado en él. Y todas las debilidades de todos nosotros, ¿quién las tenía? El Señor Jesucristo. O sea, me refiero, todos los pecados de nosotros los tenía el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. Mira, vamos al libro de Hebreos. Hebreos 4. Cuatro 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? ¿De nuestras qué? ¿Cómo dice hace rato? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era ¿qué? Débil. ¿Qué decía la ley? Que hicieras el bien. La ley ¿qué te pide? Hacer el bien. Si tú permaneces en los mandamientos, dice Dios, obedecerás todos mis mandamientos para que te vaya bien aquí en la tierra. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Para que te vaya bien aquí en la tierra si tú obedeces los mandamientos. Entonces, Pablo decía, no puedo hacer el bien porque hago lo que no quiero, eso hago. Y entonces aquí dice la palabra de Dios que en el versículo 15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. O sea, Él se compadece de tu debilidad. Cuando tú pecas, Él te entiende. ¿Y por qué te entiende? Porque Él fue tentado igual, pero Él nunca cayó. Por eso nadie podía hacer la obra que Jesucristo hizo, porque todos nosotros nos gana la debilidad. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿qué nos gana? La debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Pues tú sabes. ¿Tú conoces tu debilidad? Vamos a ver rápidamente y dejo una marca ahí en Hebreos 4, ¿sí? Y vea Gálatas, aunque es muy repetitivo este versículo, pero es una verdad. Pero yo quiero que lo veamos hoy con el enfoque de debilidad. Gálatas 5. Dice Gálatas
5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra que se cumple. O sea, toda la ley se cumple en esta palabra. Imagínate, todo el bien de Dios se cumple en nosotros con esto, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Contra quién? Cuando fallamos, ¿contra quién fallamos? Contra el prójimo. Contra el prójimo. Contra el prójimo. Dice la palabra de Dios aquí. Dice: ¿qué les pasaba a los Gálatas? Versículo 15. Pero si se muerden y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Pues digo, pues, andar en ¿qué? En el espíritu tú puedes. ¿Qué dice tu espíritu? ¿Haz el qué? El bien. Haz el bien. Dios te puso un espíritu nuevo. Entonces tú puedes, o sea, tu espíritu dice que hagas el bien. Amén. Dios te puso un espíritu nuevo. ¿Cómo lo traía Jesús? El espíritu nuevo que lo traía aquí en su corazón. El espíritu. ¿Y era tentado por quién? Su propia carne. Eres tentado por el diablo, pero en tu debilidad. Y entonces dice aquí la palabra de Dios: andar en ¿qué? En el espíritu. Y no le hagas caso ¿a quién? A la carne. Por cuanto yo era débil. Porque dice claramente: porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el espíritu. O sea, tu carne va en contra de lo que quiere tu espíritu. Y el espíritu va en contra de lo que quiere tu carne. Si estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si tú te dejas guiar, ¿por quién? Por el espíritu. Si tú te dejas guiar por el espíritu, amén, no estás bajo la ley. Pásenle, muchachos. No estás bajo la ley. Dice en versículo 5, 19: y manifiestas. Son las obras de la carne. ¿Cuál es tu debilidad? Hay unos que siguen en adulterio. Dices: no, espérame, yo estoy en Cristo. Pero ¿qué dice el Señor para el adulterio? Cuando alguien ve a una mujer para codiciarla, ¿qué? Entonces, ¿qué le ganó? Su debilidad. Ahora, ¿Cristo trajo ese pecado también? Sí, porque en Cristo fue cargado todo el pecado. Todo el pecado fue cargado en Cristo. Entonces, Cristo también fue tentado en eso, con el adulterio. ¿Sí? Dice aquí: fornicación, hasta fornicar con otros dioses. Cristo traía ese pecado. Sí, porque en él fue cargado todo el pecado de todos nosotros. Por eso Jesucristo puede compadecerse de tu debilidad, porque él fue ¿qué? Tentado en todo. ¿Y qué hizo el Padre? Puso el pecado de toda la humanidad. ¿En quién lo puso? En Cristo. Y entonces, si yo sigo leyendo aquí, inmundicia, todas las cosas inmundas, ¿sí?, fueron puestas en Jesucristo. La lascivia, la idolatría fue puesta también en Cristo. Las hechicerías, los pleitos. ¿Tú crees que Jesús también traía el pecado de pelear? Sí, porque en él fue cargado ¿qué? Todo el pecado. Dice aquí: celos. ¿Tú crees que Jesús no traía también la envidia?
Piensa en eso. Qué tremendo, ¿no? Porque en Él fue cargado todo el pecado de todos nosotros. Y dice la palabra de Dios aquí, iras. Imagínate el Señor. ¿Cuántos creen que la ira es de las cosas también más horribles que pueda haber? Cuando la gente es iracunda, ¿cuántas noticias ves aquí que golpearon a una persona? O sea, cuando ves mujeres golpeadas, es que el marido le dio una golpiza a la mujer. Porque entró el marido ¿en qué? En ira. Y toda esa ira también la traía el Señor Jesucristo. Porque fue cargado de ¿qué? Todo el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Contiendas, divisiones, envidias, homicidios, borracheras. ¿Tú crees que el Señor traía también el pecado del alcoholismo? Sí, Él lo traía también. Por eso Él puede compadecerse de tu debilidad. Porque traía todos los pecados. Así es que regresemos aquí a Hebreos 4. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. De nuestras debilidades. Sino tenemos un sumo sacerdote que fue tentado ¿en qué? En todo. Cuando tú entras en enojo, en ira, en celos, en contiendas, todo eso lo tuvo el Señor Jesucristo. Amén. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin. O sea, ¿cuándo se comete el pecado? Cuando caemos. ¿Cómo nos dice el libro de Santiago? ¿Cuándo caemos en pecado? Vamos al libro de Santiago. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado de nosotros, nunca digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno de nosotros es ¿qué? De su propia debilidad. Amén. De tu propia debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Pues tú la conoces. Tú conoces si son los pleitos, si es la ira, si es el enojo. Todo eso no glorifica a Dios. Todo eso no glorifica a Dios. El Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, yo te he glorificado. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿En dónde glorificó Dios, el Señor Jesucristo, al Padre? Aquí en la tierra. Yo te he glorificado aquí en la tierra. Entonces, cuando tú haces el bien, ¿estás glorificando a quién? Al Padre. ¿Y qué estás haciendo cuando tú glorificas al Padre? ¿A quién sometes? A la carne. Amén. Ahí sometes tu carne. Imagínate, el Señor Jesucristo no hay elemento para decir es que el Señor Jesucristo en esto no me entiende, en esto no me comprende. Porque Él caminó igual que tú y que yo. ¿Caminó con un espíritu nuevo? Sí. ¿Caminó con un cuerpo de pecado? Sí. Y todo lleno de pecado. Todo lleno de pecado. Y Él nunca pecó. Porque fue el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta. Porque soportó ¿qué? La tentación. Dice aquí Santiago 1, que lo estamos leyendo, ¿sí? El versículo 14, sí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad es ¿qué? Atraído y seducido. Entonces tú eres atraído por el pecado. Amén. O sea, ¿quién es el que te tienta? El mal. ¿Quién tiene el mal? El enemigo. Él ahí te tienta. Él sabe tu debilidad.
Y Él conoce dónde te puede hacer caer todos los días. Porque tú eres ¿qué? Débil. Y sabe que vas a caer. Pero depende de ti que lo soportes. Imagínate, ¿el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo? Sí. ¿Y lo pudo vencer al diablo? Sí. Porque Él no ¿qué? No cayó en la tentación. Y entonces dice aquí, entonces la debilidad, o sea, tu debilidad, piensa en todas las que dijimos, fornicación, adulterio, pleito, celos. Entonces tu debilidad, después de que a qué? Concebido. ¿Qué significa concebir? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ya no lo soporto, lo voy a hacer. Después de que ha concebido, ¿a qué da luz? O sea, ¿qué hacemos? Pecamos y quedamos separados de Dios. ¿Quedamos qué? Separados de Dios. Entonces, cuando Dios, el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre mío, glorifícame, porque yo te he ¿qué? ¿Cuál fue la condición del Padre para que su Hijo, como hombre, pudiera estar sentado a su diestra? Que todo el tiempo lo glorificó. Entonces, ¿cuál es tu meta si estás en la misma condición que Jesús? ¿En qué? Él se compadece de ti, de mí, porque Él sabe que fuimos tentados, pero también Él está llevándote por un camino tal es su plan, que quiere que acabes con tu pecado. Jesucristo padeció. Vamos aquí al libro de Primera de Pedro 5, 4, si no me equivoco. Dice Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En qué padeció Jesús? Nosotros, tú y yo, también armémonos de ¿qué? ¿Qué significa armarte del mismo pensamiento? Que tú también tienes que padecer. Tú también tienes que padecer. ¿Cuánto pecado hiciste antes en el mundo? No lo sé, pero Dios te tiene padeciendo. Dice aquí la palabra de Dios, armémonos del mismo pensamiento. Pues ¿quién ha qué? Padecido en la carne, termina con el pecado. ¿Con qué termina? Con el pecado. ¿Quién ha qué? Padecido en la carne. Padecido. Ahora, ¿qué significa gemir? ¿Qué te suena esa palabra de gemir? Vamos aquí a 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Porque si sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cuál es tu morada terrestre? Tu cuerpo. Tú sin el cuerpo no podrías estar aquí. Esta morada, ahora, ¿por qué se llama morada terrestre? Porque en él vivimos. Pero también dice, este tabernáculo. ¿Quién habita aquí en nosotros? Dios.
¿Somos el templo de Cristo? Entonces, ¿y tu cuerpo es el cuerpo de pecado? Entonces, ¿Dios vive en un cuerpo de pecado? Esta morada terrestre se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos una casa hecha no de manos, eterna ¿en dónde? En los cielos. Se llama la Nueva Jerusalén. Es estar en la presencia de Dios. Dijo el Señor Jesucristo dijo: al que venciere, le dejaré que se siente conmigo donde yo estoy sentado. Al que venciere, ¿qué? El pecado, estando en un cuerpo de pecado. Dice el versículo 2: por eso también gemimos. ¿Qué es gemir? Es como cuando tú te quejas de un dolor, ¿no? O sea, cuando te duele el estómago, solo te quejas. ¿Qué es lo que más quieres? Que se quite ese dolor, ¿no? Cuando no aguantas en la cabeza, ¿qué traes? Estás gimiendo. Pero imagínate al Señor Jesucristo gimiendo con la carne, tentándolo. ¿Entiendes? Cuando el Señor Jesucristo tentó, es tentado, ¿qué hacía? ¿Qué sucede cuando a ti te gana la debilidad? ¿Qué más deseas? No caer. O sea, tú sabes cuando haces el mal. ¿Amén? Tú y yo sabemos cuando estamos haciendo mal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Estaría en pecado de todos. Lo soportaba. Sí. Y eso causa un gemir. Cuando tú tienes ganas porque te están provocando para un pleito, te dan ganas de, ay, ya no aguanta, te vas sobre alguien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aguantar. Pero me está provocando. ¿Ya viste lo que me dijo? ¿Ya viste que me habló y me dijo que yo soy quien sabe qué y que no te hagas y que es el otro? Dime si en ese momento no te dan ganas de explotar y decir, hasta dices, ya llegué, ya me llenaste. ¿Sí? Ajá. No me lo veo practicado. ¿Cómo? Ya lo he practicado. ¿Cómo dices? Yo, el buche de piedrita. Ya me llenaste mucho, pero dices, ahora sí me vas a escuchar. Y ahora sí, pues, me vas a ver. Y agarro la cubeta de agua. Imagínate en ese momento que tú te detengas. Sí, lo he hecho. Que logres ¿qué? Resistir. Resistir. ¿A quién estás resistiendo? Al pecado. Estás resistiendo. El diablo te está tentando. El diablo te está tentando. Te está diciendo, haz esto. Y sabes que está mal hecho. ¿Sí? Sabes que está mal hecho. Por ejemplo, la murmuración ¿no es algo agradable? ¿No dice la palabra de Dios que es un bocado rico? Y luego más el chisme que por ahí componen está bien aderezado, ¿no? Hizo esto, el otro. No, platícamelo, ¿no? Uy, porque sabe delicioso esto. O sea, eso, ¿por qué Dios está en contra de la murmuración? Porque estás hablando mal de alguien. Y estás deseando su mal. Porque dice la palabra de Dios que en el fondo estás deseando el mal de esa persona. Pero a ver, ¿sabes sabroso? ¿Sí? ¿Eres tentado? Ahora la pregunta, ¿el pecado es sabroso? Pues sí. ¿Cómo vio la mujer el pecado cuando lo vio? Vamos aquí a Génesis. Pues nunca dice manzana, pero sí, lo chistoso es que yo no me he visto la manzana. Es como nos quedamos acostumbrados a esa historia, ¿no? La historia de la manzana. A la historia de la manzana. Dice,
3:6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Era bueno. ¿Era bueno para qué? ¿Y era agradable a quién? ¿Y árbol qué? Codicioso para alcanzar. La sabiduría. Entonces el pecado es ¿qué? Agradable. El que tiene enojo, el que tiene envidias, el que tiene pleitos. Entonces, ¿tú qué sucede cuando tú eres tentado? El pecado es agradable, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando tú lo frenas? Igual y para la otra persona termina siendo desagradable, pero por ejemplo para mí, a mí me queda una tranquilidad que es así de haberme frenado al pecado. Amén, amén. ¿Y haberte frenado a qué? Al pecado. Claro, porque el Señor Jesucristo, imagínate, fue tentado. ¿En qué fue tentado el Señor Jesucristo? En todo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se mantuvo. Y cuando él logró esa meta, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo al Padre? Glorifícame como yo te he glorificado aquí en la tierra. Señor, glorifícame. Quiere decir que Dios te glorifica también a ti. Glorifícame porque yo te he glorificado. ¿Y por qué pedía el Señor Jesucristo que lo glorificara? Porque había vencido ¿a quién? Al pecado. ¿Había vencido a qué? A la carne. Amén. Por eso aquí, cuando vuelves a ver aquí, vuélvelo a ver aquí en 2 de Corintios 5. Amén. Dice, versículo 2: por eso también gemimos ¿de qué? Deseando, o sea, anhelando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Por qué anhelamos ser revestidos de una habitación celestial? Para que se quite ya en nosotros ¿qué? El pecado. Tú sabes que está mal. Amén. Cuando tú fallas, tú sabes que está ¿qué? Mal. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se contuvo. Es decir, a pesar de que esta carne le quería ganar, ¿él qué hizo? Se contuvo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para glorificar al Padre? Contenernos. Cada vez que venga la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Contenernos de tu debilidad. O sea, debes buscar al máximo no caer en ella, porque vas a ser tentado como el Señor Jesucristo fue tentado. ¿En qué? En todo. Así es que dice aquí, vamos a leer este capítulo rápidamente. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Por qué deseamos ser revestidos de una habitación celestial? Porque en esa no va a haber ¿qué? No va a haber pecado. Ya no vas a poder ser ¿qué? Tentado. ¿Sí? Mira, abre tu Biblia en 1 de Corintios 15. Primero de Corintios 15, 53. Porque es que, mis hermanos, es necesario. O sea, es indispensable. Es algo necesario para estar con Dios. Que esto corruptible, ¿cuál es lo corruptible que tienes tú? La carne. Es el lugar donde te tientan. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de qué?
y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántos de nosotros no deseamos ya vivir en un cuerpo que glorifique a Dios? ¿Cuántos de nosotros no deseamos tener un cuerpo que ya no nos haga pecar? Ahora, ¿qué premio tenemos cuando nos contenemos? Glorificación. Ajá. ¿Y qué otro premio te da Dios? Estar en la nueva Jerusalén. Ser la nueva Jerusalén. El premio es como el premio mayor, es como la lotería, ¿no? Pero ¿cuál es el premio que te da Dios cuando tú obedeces? Una corona. La corona es la que tenemos que alcanzar. Ser bendecido en la tierra. ¿Eres bendecido en dónde? Aquí en la tierra. ¿Ve? ¿Cuántos quieren? Abre Deuteronomio 28. Dice, va a suceder que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios, ¿qué va a hacer? Te va a exaltar. ¿Sobre dónde? ¿Las naciones de dónde? De la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a ser en la tierra? Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito tus hijos. Amén. Esta me encanta siempre. Dios bendice a mis hijos si yo obedezco los mandamientos de Dios. Yo bendigo a mis hijos si yo obedezco los mandamientos de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos no deseamos que nuestros hijos sean bendecidos? ¿Y de quién depende que sean bendecidos? De que tú obedezcas a Dios. ¿El Señor Jesucristo obedeció a Dios? ¿Y fue tentado? Sí. ¿Tú eres tentado? Sí. ¿Y sabes el bien también? Sí. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que tú seas bendecido en la tierra? De obedecer sus mandamientos. Amén. Dice aquí, versículo 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué es tu arteza y canasta de amasar? Tu trabajo. Si trabajas en una computadora, si trabajas en un consultorio, si trabajas en el trabajo que sea, va a ser ¿qué? Bendito. Y dice el Señor que bendito serás en tu entrar y en tu salir. Y luego te promete, ¿cuántos de nosotros no tenemos enemigos aquí en la tierra? Satanás es el principal enemigo. Pero el Señor te promete aquí en la tierra que por 7 caminos van a huir de ti. ¿Cuándo? Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios. Ahora piensa, cada vez que tú le fallas a Dios, ¿cuándo le fallas a Dios? Cuando no lo glorificas. ¿Cuándo le glorificas? Cuando haces su voluntad. Cuando haces su voluntad, ahí lo estás glorificando. Cuando tú no lo glorificas, entonces estás fuera de ¿qué? De los mandamientos. Entonces todas estas promesas de la ley no te pueden alcanzar, porque no estás cumpliendo toda la ley de Dios. Fíjate en el versículo 8, el Señor enviará su bendición sobre ¿qué? Quiere decir el dinero que ya juntaste, y sobre todo aquello que tú pongas la mano, te va a hacer ¿qué el Señor? ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, si tú obedeces a Dios, si tú, ¿cómo lo obedezco? ¿Sometiendo a quién? A mi carne, al pecado. Si yo lo someto, entonces voy a ser ¿qué? Bendecido. Gloria a Dios que podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestras faltas. Pero tú y yo tenemos que avanzar. Tú y yo
tenemos que avanzar. Dice el Señor, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti para que tengas mi espíritu. Pero ¿para qué te elegí? Para que vayas y lleves ¿qué? Fruto. Amén. ¿Lleves qué? Fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, benignidad y todas esas cosas que son frutos del Espíritu, que glorifican ¿a quién? A Dios. Amén. ¿A quién glorifica todo eso? A Dios. Entonces, ¿cómo no voy a gemir porque yo estoy frenando este cuerpo? Por eso dice, por eso también gemimos deseando ser ¿qué? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí está hablando de tuyo y mío, diciendo, ¿sabes qué? Ya tenemos que someter la carne a como dé lugar. Ya no podemos seguir cayendo en el pecado que tú ya conocemos. Tú y yo conocemos cuál es nuestro pecado. Primera de Corintios 5, ¿sí? Dice, Segunda de Corintios 5, dice, versículo 5:2, por eso también gemimos deseando ¿qué ser? ¿Por qué deseas ser revestido? Porque traes un cuerpo ¿de qué? Entonces, al revestirte el Señor de un cuerpo glorificado, ¿va a haber pecado ya en nosotros? No. Mira, Primera de Corintios 15, que es el que estábamos leyendo. Primera de Corintios 15:54. Y cuando suceda que esto corruptible, eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí. En el 15:54, cuando esto corruptible se haya ¿qué? O sea, que tengas un cuerpo ¿qué? Incorruptible, un cuerpo glorificado. ¿Y quién lo va a glorificar? El Padre. Padre, glorifícame. Yo te pido, Padre, que me glorifiques como yo te he glorificado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para glorificar al Padre? Solamente el bien. ¿Y fue tentado por el pecado? Sí. Y el Señor solamente hizo el bien. Y entonces, ¿por qué le puede pedir al Padre? Padre, glorifícame. Te preguntas, ¿tú podrías decirle a Dios, glorifícame, Señor? No. Mientras haya pecado, no lo estás glorificando. ¿Cuándo le puedes decir glorifícame? Cuando dijo Pablo, me está esperando ya la corona incorruptible. He terminado la obra. ¿Sí? He terminado la obra. Dice aquí, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita. Sorbida es ¿qué? La muerte. Tendrás un cuerpo ¿qué? Glorificado, un cuerpo eterno. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué es un aguijón? Haz de cuenta como un cuchillo, ¿no? Que te molesta, es un aguijón así. Dice, pues ya que el aguijón de la muerte es el ¿qué? Es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. O sea, el aguijón es algo que se te encaja, ¿sí? Es algo que te molesta. Es algo que sabes que te hace caer, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que soportar a quién? Al pecado. Por eso dice aquí, vamos aquí a 2 de Corintios 5.
Dice 5:5. Mas el que nos hizo, ¿quién te hizo a ti en el espíritu nuevo? Dios. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Eres creado en Cristo Jesús? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Qué es lo que te ha dado para que puedas soportar el pecado? Las arras del Espíritu. ¿Las arras de qué? Del Espíritu. Así es que, mi hermano, tú y yo tenemos las arras del Espíritu para poder cumplir. ¿O a poco Pablo era un caso especial, diferente a nosotros? Vamos a 2 de Corintios 3. Dice, perdón, ¿cuál les dije? No, discúlpeme. Vamos a 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, 7. Dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pregunta: ¿está separada la batalla de la fe? Aquí dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Como si fueran dos cosas. Pero he peleado ¿qué? La buena batalla. He acabado la carrera. Así es que, ¿cuál fue su batalla de Pablo? El pecado. ¿Cuál fue la batalla de Pablo? El pecado. Entonces, ¿logró Pablo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué le estaba guardado a Pablo? Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, que es un juez ¿qué? Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que amamos ¿qué? Su venida. Así es que piensa en esto. Pablo pudo soportar la tentación. Sometió el pecado, porque el pecado no se quita. Mira, Romanos 7. Romanos 7, 24. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de qué? Porque es cuerpo de muerte. Porque te lleva ¿a qué? A pecar. Así es que dice versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, más con la carne, ¿quién gana? En tu mente quieres hacer ¿qué? Lo bueno. ¿Y con la carne qué hacemos? ¿Nos convence? Cada vez que tú fallas, te convencen en tu mente. Despegar el avión. Así es que la meta para ti y para mí, ¿cuál es? Alcanzar que terminar la carrera. ¿Cómo logro terminar esa carrera? ¿Aprendiendo de toda la Biblia? No. Haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que hagamos. Amén. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos? ¿Someter a quién? A esta carne. Tú conoces cuando pecas. Ahí está todo el listado de las cosas que pide Dios. Tienes el listado de
todas las cosas que dice Dios que no debemos hacer. Así es que, mi hermano, dice Romanos 8, ya que lo tenemos ahí. (8:18) Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, nuestro padecimiento, no se comparan con la que, ¿qué es la gloria? Todo el bien de Dios. No se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Así es que, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Y no solo ella, sino nosotros también, que tenemos ¿qué? Las primicias. Dios nos dio las arras del Espíritu. Amén. Nosotros también ¿qué? Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención. ¿Por qué anhelas un cuerpo nuevo? ¿Por qué anhelamos? Que este cuerpo peca, ¿no? Porque este cuerpo, o sea, cuando tú, pero si no lo frenas, pues no lo vas a anhelar. ¿Cuándo lo anhelas? ¿Cuándo gimes? Cuando resistes. Cuando resistes. Cuando tú resistes la tentación, eres premiado. Amén. ¿Y lo podemos entender, hermanos? Cuando tú resistes la tentación, entonces gimes. Porque tu cuerpo, ¿qué quiere? Tu cuerpo quiere pecar. Ahora, ¿cuál es la fórmula para no pecar? Resistir. Pero otra, ¿cuál es la fórmula? Permanecer. Cuando tú te regresas al mundo, o sea, simplemente, ahorita terminando, regresas, como de alguna manera decir, al mundo. Pues estás escuchando la palabra de Dios, estás lleno del Espíritu de Dios. Por un rato llegas, empiezas a ver los problemas, empiezas a ver a todos, y de repente te enojas, de repente esto, de repente empiezas a ver lo que no debes de ver. Te estás llenando ¿de qué? Del mundo. ¿Cuándo es cuando Satanás te atrapa? Cuando te apartas ¿de quién? Del rebaño. Decían un ejemplo, me acuerdo mucho. Somos como carboncitos, ¿no? Cuando todos estamos juntos, así, ¿cómo están los carboncitos? ¿Y qué pasa con ese carboncito que se aleja? Se va apagando. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos vamos apagando, y entonces ¿quién gana? La carne. Porque tú te enfrías. ¿Por qué crees que Dios dijo: el séptimo día me lo vas a dedicar a mí? No dijo 6 días trabajarás, más el séptimo me lo vas a dedicar a mí. ¿Qué quiere Dios? Si lo puso tan claro ese mandamiento: 6 días trabajarás, pero el séptimo me lo vas a dedicar. Ese día no vas a hacer nada más que dedicármelo a mí. Y ese día tienes que llegar con acción de gracias y dándole la gloria a Dios y viniendo a recibir. ¿Qué quiere Dios? Que estés como ¿qué? Como los carboncitos. ¿Cuándo te enfrías? Cuando el séptimo día lo ocupas para otros pendientes. Ay, tengo una boda, voy al torneo, voy allá, voy acá. Cuando el séptimo día, ¿de quién es? De Dios. Ahora, dice el séptimo día. No dices el viernes o el jueves, dice el séptimo día. Séptimo día es un día que tienes que descansar. A lo mejor tú trabajas en cosas aquí en Valle de Turismo y tienes que tomar el miércoles como descanso. Pero ese miércoles se lo voy a dedicar a Dios. Ese sábado se lo voy a dedicar a Dios. Y nos llenamos de ¿qué? El mismo diablo te pone todos los compromisos. El mismo diablo te pone: no, acuérdate que vas a hacer esto, no, acuérdate que van a pasar. No voy a poder ir. Pero el séptimo día, ¿de quién es?
de Dios. Es que agarró un compromiso, es que no pude. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la cosa? No, es que tenía que hacer. No, muy justificado. Pero el séptimo día, ¿de quién es? De Dios. ¿Por qué quiere Dios que estés junto? Para que Satanás no, ¿de qué? No te tiente. Y al tentarte te saca ¿de qué? De la cobertura de Dios. ¿Sabes quién es tu cobertura? Dios. No, este pastor es mi cobertura. ¿Cómo es tu cobertura? Tu cobertura es Dios. Amén. Es que esta iglesia depende de otra iglesia porque es nuestra cobertura. ¿Por qué va a depender de otra cobertura? Si la única cobertura se llama Dios. Y cuando tú te sales de la cobertura de Dios, ¿quién te puede destruir? Y te destruye. Amén. ¿Cómo puedo lograr hacer la voluntad de Dios? Permaneciendo en Él. Terminamos con Juan 15. Juan 15:7. Si permaneces en mí, ¿qué es permanecer en Él? Hacer su voluntad. ¿Y cómo la vas a poner? Si las palabras de Dios permanecen en ti. Ahora, ¿de qué manera Dios nos da el Evangelio? Por medio del oír. ¿La fe por qué viene? ¿El amor por qué viene? Por el oír. ¿El gozo por qué viene? Por el oír. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, para yo tener la palabra de Dios necesito orar en las mañanas, orar en las tardes, orar a todo momento, tener comunión con Él, leer la Biblia, congregarme. Eso significa que sus palabras permanezcan en mí. Pero como traemos un cuerpo de pecado, un cuerpo que quiere ¿qué? Pecar, que va en contra de las cosas de Dios. ¿Va en contra de Dios? ¿La carne va en contra de Dios? Y para que no hagas lo que ¿qué? Quisieras. Ahora, ¿cuántas cosas hay en el mundo que te pueden separar de Dios? Miles. Y tienen un nombre bueno. ¿A dónde vas a ir? Es que voy a las carreras. ¿Quieres caballo? Es que no va a poder ir por esto y esto. ¿Por qué no vas a ir? O sea, yo estoy de acuerdo con el evangelismo, yo estoy de acuerdo con todo lo que hacemos, de ir a evangelizar, de ir a un hospital, y todo está bien, pero yo necesito ¿qué? ¿De qué Dios se quejó de la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. ¿Cuál fue tu primer amor? El deseo de estar escuchando a Dios. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír. Y cuando tú te llenas de esto, entonces puedes estar en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dijo al Padre, glorifícame? Porque yo te ¿qué? ¿Qué necesito yo para ser glorificado? Terminar con mi pecado. ¿Terminar con qué? Con el pecado. Porque fui creado ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Hoy vinieron muy agüitados todos. Amén. Hagamos el bien, mis hermanos. Retengamos esta carne que nos hace pecar. Acabemos con este aguayón que nos hace caer en ¿qué? En pecado. Congreguémonos para no ser tentados. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios.
Recuerda que Dios ya nos dio las primicias del Espíritu. Y tú puedes pedirle a Dios de todo tu corazón que te ayude en tu debilidad. Todos conocemos nuestras debilidades. Yo quiero que en esta tarde le pidas a Dios, ayúdame, Señor, porque me has dado las primicias del Espíritu. Ayúdame, Señor, para que no caiga yo en tentación. Líbrame de todo mal, Señor. Ayúdame, Señor, para que cuando sea yo tentado, soporte la tentación. Pídele a Dios con todo tu corazón, ayúdame, Señor. Cuando venga el enemigo a quererme tentar, Señor, en esta debilidad que tengo en mí, Señor, ayúdame, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, porque si Cristo venció, Señor, es porque Dios sabe que tú puedes vencer. Sabe que tú puedes vencer al pecado. Pero depende de ti, mi hermano. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a no caer más. A no caer más en mi debilidad. No me dejes caer en tentación, Señor. Líbrame de todo mal, Señor. No me dejes caer en tentación. Padre mío, Señor, yo tengo que vencer. Por eso yo gimo, Señor, también cuando detengo este pecado. Detengo este pecado. No le permito que dé luz a la muerte. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Me has dado las alas del Espíritu para poder vencer, Señor. Me has dado todo, Señor, para que yo pueda ser un instrumento más sutil aquí, Señor. Para que pueda servirte, Padre. Necesito de tus fuerzas, Señor. Necesito que tú me fortalezcas en este hombre interior por medio de tu precioso Espíritu, Señor. Para que cuando venga la tentación yo la soporte, Señor. Yo la soporte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque grande es el premio que tienes y bendiciones nos alcanzan aquí en la tierra cuando te obedecemos, Padre. Cuando estamos en obediencia, Señor, gracias, Padre. Señor mío, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.